están ustedes? Gracias por acompañarnos en una nueva teleentrevista en Canal TVU de la Universidad de Concepción y sus redes sociales. Hoy nos acompaña Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, para hablar de lo que se ha tomado la semana, esto del retorno a clases o el inicio del periodo escolar 2021, con polémicas, con algunas situaciones que están preocupando al gremio. Carlos, cuéntenos, ¿cuál es la evaluación que hace usted de las primeras horas de este retorno oficial, ya sea en modalidad presencial, mixta, pero con algunos problemas que tienen que ver con lo sanitario? Exactamente, bueno, un gusto de saludarle y efectivamente hemos estado muy al tanto de lo que ha pasado el primer día respecto de este retorno a clases presenciales que, tal cual como lo dijimos, en realidad, primero contó con muy poca participación de estudiantes que volvieron a los lugares de estudio. Aquí nosotros lo hemos dicho siempre, el 1 de marzo iniciamos el año escolar, pero en forma telemática, dadas las condiciones de pandemia en la cual estamos. Y bueno, a nivel de los sostenedores municipales, podemos decir que sobre un 90% informó a sus respectivos estudiantes e informaron en sus respectivas comunidades que no iniciaron con clases presenciales este 1 de marzo, sino que se va a desarrollar un proceso telemático tal como ocurrió en el año 2020. Y por tanto, las clases están operando allí, pero en forma telemática. Algo distinto ocurrió en algunos colegios de los llamados particulares subvencionados o sostenedores privados, en los cuales hubo niveles de mayor presión en algunos casos, que lo sabemos, pero en definitiva tampoco fue muy numerosa la cantidad de estudiantes que llegaron. Los antecedentes que nosotros presentamos ayer y que los entregamos dan cuenta de que solo el 5% de la totalidad de estudiantes que debía de haber llegado ayer a clases en el país llegó. Y eso obviamente que da cuenta de que hay mucha preocupación, de que hay mucha angustia de parte de los padres y apoderados y de que en definitiva están protegiendo la vida y la salud de sus hijas y de sus hijos porque obviamente no están las condiciones, dada la pandemia, para volver a clases presenciales. ¿Han habido situaciones de contagio ya? Sí, ayer en la tarde nosotros anunciábamos precisamente, empezando la tarde, apareció el primer caso en una escuela particular subvencionada, en una comuna de Santiago que se llama Isla de Maipo. Y bueno, una vez que esa noticia la entregamos, que fue la verdad muy publicitada, posteriormente nos fueron llegando reportes de otras comunas. Tenemos un caso en Providencia, tenemos 2 casos en Santiago, tenemos también en otras comunas. En definitiva, hablamos de 6 casos de docentes o funcionarios contagiados con COVID y hablamos del primer día de clases presenciales. Entonces, indudablemente que más allá de lo que aquí se ha dicho, que los protocolos se toman, que está todo resguardado, que vaya seguro a la escuela, la realidad está demostrando que esto no es así. Y esto nos preocupa profundamente porque estamos hablando de que, si bien es cierto, son 6 casos que tenemos al día de ayer, esto indudablemente que se multiplica por el número de personas con las cuales estuvieron estos casos en los establecimientos educativos y por tanto hay más profesoras y profesores probablemente con la posibilidad de ser contagiados o más funcionarios y funcionarias, y eso indudablemente que nos preocupa. Ahora, eso ustedes lo habían advertido, ¿les da la razón entonces? ¿Esto tiene que hacer recapacitar a la autoridad? Nosotros es lo que esperamos, que la autoridad recapacite, que la autoridad se dé cuenta que una cosa es el protocolo que está escrito, que está señalado y que, por cierto, uno pudiera pensar o creer que se va a cumplir fielmente, y otra es la realidad que muchas veces nos supera, sobre todo cuando hay una pandemia que hoy día está descontrolada. No podemos, en una lógica de tener 4.000 contagios diarios, pretender o suponer de que aquí la situación es absolutamente normal y que va en la línea de que podemos hacer, ¿cierto?, lo que queramos. Y eso nosotros lo dijimos, eso nosotros lo advertimos. Por eso que creemos que la autoridad debe recapacitar, debe cambiar esta lógica. Acá, por ejemplo, en la región metropolitana, más de 2 millones de habitantes vamos a estar a partir de pasado mañana nuevamente en fase 2, es decir, el día sábado y el día domingo en cuarentena total. Entonces, ¿cómo es entendible que estando en cuarentena total el sábado y el domingo tengamos que el lunes en la mañana despertar a los niños muy temprano y mandarlos a la escuela? O sea, no hay lógica detrás de ello. Nosotros hemos dicho de fase 4 hacia arriba. Recién allí hablamos de pandemia controlada.
No significa que no haya pandemia, porque tampoco estamos pidiendo eso, pero por lo menos que estén garantizadas las condiciones para que efectivamente no ocurra lo que ocurrió ayer. Eso es lo que necesitamos resguardar. Sí. Se ha acusado al colegio de profesores de colocar muchos problemas. Me coloco en la lógica del gobierno, de no tener esta visión de que una clase a distancia jamás va a reemplazar a una clase presencial. Sabemos que ustedes niegan aquello, sino que están pidiendo esperar un poco. Si se fue tan prudente esperando más de un año, ¿por qué no hacerlo ahora un poco más? La pregunta es ¿cuándo sería el momento? Sí, efectivamente, nosotros también consideramos indudablemente que nada reemplaza a la clase presencial. Ese no es en realidad el punto en discusión. El punto en discusión tiene que ver con las condiciones a través de las cuales iniciamos estas clases presenciales. Y allí es donde tenemos la tremenda dificultad y no hemos llegado a ningún acuerdo respecto a ese tipo con el gobierno, porque el gobierno no quiere escuchar. Nosotros creemos que indudablemente tienen que haber condiciones, y ese cuándo se va a dar, obviamente cuando estas condiciones se cumplan a lo largo y ancho de nuestro país. En primer lugar, nosotros creemos que es central y fundamental, por ejemplo, plantear la lógica de tener un plan de transporte que lo hemos conversado con los alcaldes, que lo dialogamos con la Asociación Chilena de Municipalidades y que estaban muy de acuerdo y coincidían con nosotros que si pretendemos que los jóvenes, los niños, tengan que utilizar el transporte público, hay allí una posibilidad de contagio elevado. Y eso, por supuesto, que nos preocupa. Otro elemento importante, decimos, vacuna para todos los funcionarios y quienes trabajamos en las escuelas, jardines infantiles y liceos de Chile. Pero las 2 dosis. No sirve de nada tener una dosis cuando en la práctica sabemos que efectivamente la vacuna cumple su rol en la medida en que estén las 2 dosis inoculadas. Hay allí otro elemento importante. Hemos dicho también conformación de mesas de trabajo a lo largo y ancho del país para que sean las comunidades escolares, padres, madres, asistentes de la educación, apoderadas, estudiantes, profesores, sostenedores, entre todas y todos, fiscalicemos que lo que dicen los protocolos efectivamente se cumplan. En estas escuelas, por ejemplo, en el cual el día de ayer se configuraron estos 6 casos de COVID, estas comisiones no trabajaron, nadie fiscalizó, se creyó que quien estaba a cargo lo había hecho bien y por tanto nadie pudo siquiera verificarlo. Eso es lo que creemos que no corresponde. Mesas de trabajo en todo el país para que efectivamente esto se fiscalice. Y también, obviamente, que nos parece crucial y fundamental el tener una pandemia controlada. Porque todo esto que hemos vivido el año 2020 y que estamos viviendo este año, se da porque tenemos una pandemia en Chile, y no solo en Chile, en todo el planeta. Y en esa lógica tenemos que también tener certeza respecto de esta pandemia. Y eso significa, obviamente, tener una pandemia controlada. Por eso nosotros decimos de fase 4 hacia arriba. Allí recién están las condiciones para poder avanzar hacia un retorno en mejores condiciones. Ayer entrevistamos a una representante de los apoderados de Andalianzura, acá en la región del Biobío, con colegios públicos de por medio, y quien opinaba que esto de la autoridad del gobierno de endosar la responsabilidad y la decisión final de la vuelta presencial es de los papás, ella lo tomaba como extraño, como que el gobierno no quiere hacerse responsable en el caso de que haya algún problema y se deja a criterio de los papás el mandar o no a su hijo. ¿Lo ve de manera similar? Sí, efectivamente. Nosotros también creemos que esa es una tremenda irresponsabilidad del gobierno. El gobierno se desentiende al tomar esa decisión de algo fundamental y que tiene que ver además con el ejercicio de su labor, que es dar protección a la ciudadanía. El gobierno tiene las condiciones y las posibilidades y las facultades para precisamente entregar condiciones de mayor seguridad en todos los espacios del país. Y en esa lógica, la verdad que no tiene sentido que algo tan importante como es precisamente tomar esa decisión deje la responsabilidad exclusivamente en los padres. Eso es, desde nuestra perspectiva, lavarse las manos para el día de mañana decir, bueno, si su hijo se contagió, no es culpa nuestra, fue usted la que tomó la decisión. Cuando sí es culpa del gobierno que pretenda que se ingrese a clases presenciales en lugares en los cuales no están las condiciones. Ellos dicen que sí están. Bueno, tenemos 6 casos hoy día de coronavirus que no teníamos en función de lo que ha venido ocurriendo y mucha más gente con la cual estuvieron estos funcionarios que podrían tenerlo también. Entonces, aquí el gobierno se desentiende, el gobierno solamente se lava las manos y no asume la responsabilidad que le compete respecto de esto.
¿Qué pasaría si hay un brote grande de contagio, si un profesor muere? Bueno, nosotros ayer lo dijimos, en el punto de prensa en el cual entregamos las cifras respecto de la cantidad de estudiantes que efectivamente fueron, porque las cifras que entregó el gobierno son absolutamente distorsionadas, la cantidad real de estudiantes que tuvimos en las escuelas ayer, lo dije yo con mucha claridad. Si en este país existen personas contagiadas con coronavirus, como ya tenemos 6, si en este país tenemos personas que tienen que ir, personas que se pueden ser adultos o niños, que tengan que ir a hospitalizarse para poder enfrentar esta situación, incluso si existen personas que mueran fruto de este apurado inicio de clases escolares presenciales, la responsabilidad plena y total recae en el ministro de Educación y en el gobierno de Sebastián Piñera. Eso creo que es muy importante dejarlo claro, lo dijimos ayer y lo seguimos sosteniendo. Es Sebastián Piñera y el ministro de Educación los que tendrán que dar explicaciones a esas familias, a esos familiares y a este país si es que caemos en una situación de ese tipo, que es absolutamente posible, porque reitero, tenemos una pandemia descontrolada, tenemos un Ministerio de Salud que nos está diciendo todos los días que hay que cuidarse y por tanto en esa línea, en esa lógica, es posible que esto ocurra, pero la responsabilidad es del gobierno de Sebastián Piñera y del ministro de Educación. Ahora, Carlos, dentro de este panorama de retorno presencial, hemos visto algunos casos específicos en diferentes regiones, pero son colegios particulares subvencionados, no son colegios públicos. Por lo tanto, ¿usted cree que acá se entrega un mensaje como si todos los escolares provenieran de familias pudientes, como si todos los establecimientos educacionales tuvieran la infraestructura necesaria para un retorno presencial? Porque la autoridad ha visitado algunos de esos colegios, pero no son para nada colegios vulnerables. Es decir, pueden volver algunos pocos. Exactamente, la realidad es esa. El ministro el otro día se jactaba de que un colegio en Las Condes había vuelto y la verdad es que uno analiza y entra a ver, ¿cierto?, las circunstancias y condiciones de estos colegios y la verdad es que dictan mucho de la realidad. Es decir, las condiciones, las posibilidades y todo lo que significa el tema de infraestructura y de recursos que tienen un grupo muy reducido de colegios no tiene parangón alguno con lo que es la realidad absolutamente mayoritaria de las escuelas, jardines infantiles y liceos de Chile. Entonces, obviamente que aquí se trata de mostrar una realidad que no es tal. Es una realidad que ocurre solamente en un grupo muy reducido de establecimientos, pero la enorme mayoría, sobre el 90-95% de colegios en Chile, tiene situaciones en las cuales obviamente muchas veces ni siquiera hay recursos para comprar el cloro para los baños. Entonces, en esa lógica, en esa condición, por supuesto que no hay igualdad de condiciones. Entonces, cuando el ministro pretende mostrar por televisión o por la prensa o por los medios situaciones de colegios estrella, colegios que son absolutamente muy, muy singulares, que no tienen ninguna relación con el resto, lo que hace es distorsionar la realidad, es hacer creer que eso que está mostrando ocurre en todo Chile. Y quienes estamos en las escuelas, en los jardines, y lo saben las comunidades, lo saben los padres, las madres, es una realidad totalmente distinta. Carlos, nosotros estamos en Concepción. Fíjese que ayer el Seremi de Salud, hoy anda el ministro París por acá, dijo que estamos al borde de otra vez una cuarentena total. Concepción, Talcahuano, Chihuayante, Tehualpén, lo que se llama el Gran Concepción. Están monitoreando desde el colegio a nivel nacional la situación de todas las regiones. ¿Cuál es su visión de lo que pasa acá en el Biobío? Sí, nosotros estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo en el Biobío. De hecho, hemos estado conversando también con la presidenta de Andalién Sur, con el presidente regional, el colega Jorge Barriga, diariamente, porque indudablemente nos preocupa. Hay situaciones hoy día en las cuales claramente tendría que haber habido aquí un acuerdo y un anuncio de que en toda esa región, obviamente, no debió haberse iniciado clases presenciales. Es muy preocupante lo que ocurre en la octava región y creemos que esto debiera dar pie para que el ministerio, particularmente a la luz de los análisis y de los antecedentes que se está entregando por parte del Ministerio de Salud, cambie la política respecto del retorno a clases presenciales e impida de que los niños y jóvenes puedan encontrarse en los jardines, colegios y liceos. Esa debiera ser la decisión y pensamos que indudablemente si hubiera un gobierno preocupado de la ciudadanía, así sería. Lamentablemente hasta el día de hoy no hemos escuchado eso de parte del gobierno. Acá en su momento causó mucha polémica el nombramiento de Felipe Bogel, el Seremi de Educación del Biobío, por
algunas opiniones que entregó en su pasado, una tesis que hizo, es una figura que admira a Jaime Guzmán, por ejemplo, el presidente, el señor Barriga, conversamos con él, no le parecía el mejor nombre, la verdad, pero ¿se puede dar vuelta a la página y confiar en su trabajo? ¿O cree que esos antecedentes ya son muy pesimistas? Bueno, son antecedentes muy graves. Creemos que la verdad que con todo lo que ha vivido este país, con toda la historia que tenemos, con el reconocimiento de muchas situaciones que se han dado en Chile, indudablemente que cuesta encontrar personas que todavía adscriban filosofía o pensamiento o concepciones que realmente creemos que están absolutamente superadas. Y que además estén encargados del tema educacional, nos parece indudablemente más grave aún. Por tanto, en ese sentido, comparto plenamente las palabras que las escuché en su momento del colega Jorge Barriga y de que, por supuesto, no están las condiciones tampoco en esa perspectiva para confiar fielmente en personas que tengan en realidad una adscripción de una lógica que, reitero, es absolutamente totalitaria, absolutamente excluyente y que en realidad muchas veces se acerca incluso a una lógica de inhumanidad respecto de lo que significa efectivamente el proceso histórico que ha vivido este país y las grandes heridas que todavía tenemos. Ustedes han sido muy críticos de la gestión del ministro Figueroa. ¿Esa crítica es hacia su persona o la crítica es a una visión que viene desde arriba, desde la moneda? Bueno, en realidad nosotros hemos sido muy críticos a todo lo que ha sido el quehacer del gobierno y de la autoridad, que se refrenda en educación a través de quien está encargado del ministerio. Porque primero que nada aquí ha habido una lógica de no escuchar, que ha sido la lógica de este gobierno, no escuchar a los trabajadores, no escuchar a los profesores, sí escuchar a los empresarios, porque a ellos sí los escucha, y esa lógica se ha dado también en el Ministerio de Educación. Estuvimos todo el año pasado, el año 2020, con un ministro que pretendía imponer una fecha, y daba una fecha, no llegaba nadie, después daba otra, no llegaba nadie, cuando en realidad lo lógico habría sido encontrarnos, dialogar, conversar y buscar entre todos caminos de solución. Por eso que nuestra crítica ha sido fuerte, porque reitero, aquí ha habido tosudamente un camino y una política respecto de cómo enfrentar esta pandemia, a juicio nuestro, absolutamente equivocada, pero además sin querer escuchar a las comunidades escolares. Y eso indudablemente da cuenta también Carlos, del gobierno, sí, indudablemente. Disculpe, esa política de no escuchar se da desde que asumió el segundo gobierno del presidente Piñera, donde pasó Marcela Cubillos, ahora tenemos al ministro Figueroa, hubo un ministro anterior también que se mandó unas declaraciones machistas. Esta política de hacer lo que ellos piensan, ¿viene desde el inicio o usted cree que con Figueroa se ha exacerbado? No, esta es una política que viene desde el inicio, que forma parte de lo que es en realidad el gobierno actual, que da cuenta de la esencia de lo que son. Yo creo que aquí ha habido declaraciones del ministro Lucas Palacio, también del ministro Belolio, que en realidad lo que hacen es demostrar precisamente una visión de absoluta negación respecto de lo que son los trabajadores y creen ellos que pueden basurear a los trabajadores porque se creen muchas veces más bien patrones de fondo más que ministros de Estado. Y esa es la lógica que impera en gran parte de quienes forman parte de este gobierno, desde, por supuesto, el que ostenta el cargo de presidente de la República hacia abajo. Creer, reitero, que en realidad aquí somos todos, son todos patrones de fondo y por tanto los inquilinos tenemos que obedecer lo que ellos señalan. Esa lógica es la que nosotros vemos en este gobierno y también la vimos, por supuesto, en el gobierno anterior de este mismo presidente y que tiene que ver, reitero, con lo que también se ha pretendido hacer en educación, pero que por supuesto no les da resultado porque nosotros tenemos una visión totalmente distinta a esa concepción. ¿Se superó el episodio del ministro Lucas Palacios o la herida está abierta? No, eso no se ha superado. Nosotros pedimos la renuncia. Nosotros hicimos una queja formal ante la moneda frente al tema y estamos a la espera de que esa situación evidentemente sea subsanada. Y lo que lo va a subsanar, creemos, es obviamente la renuncia de este personero, porque no es posible que una persona que ostente el cargo de ministro de Estado se refiera de esa forma a cualquier trabajador. Ni siquiera lo decimos en función de los profesores, a cualquier trabajador. Es decir, no se puede creer aquí un señor que es ministro que puede venir a basurear con cualquier trabajador solamente porque tiene un cargo de poder y tiene micrófonos, ¿cierto?, que lo escuchan y después resuenan lo que él dice. Eso es inaceptable. Hay un grupo de profesores que en Lota se declararon en paro porque no les han pagado las imposiciones y otros conceptos.
Es algo que viven los docentes no solamente en una o dos comunas. Hay otros episodios similares a lo largo del país y bueno, tienen la respuesta del alcalde de que no han llegado los recursos, de que siempre son escasos, de que esto tiene que venir del nivel central, pero lo concreto es que los docentes están en ese problema actualmente en el caso de Lota. ¿Usted sabe de esa situación? Sí, por supuesto, hemos estado muy al tanto de esa situación, expresamos toda nuestra solidaridad, por supuesto, con los colegas de Lota que están en esa situación. Estamos hablando de una ilegalidad, una tremenda ilegalidad, porque el pagar lo que significa la previsión es efectivamente un tema que está en la ley. Aquí hay un incumplimiento del contrato de trabajo de parte del alcalde de Lota, y por tanto lo que opera y lo que procede, indudablemente, más que dar explicaciones, más que decir cuáles son los motivos por los cuales no se ha hecho, es buscar soluciones para cumplir la ley. Aquí muchas veces al profesorado se le llama y se le invoca que hay que cumplir la ley, que esto es ilegal, que esto no se puede hacer. Pero cuando lo hacen los sostenedores, cuando lo hacen los empleadores, ahí nadie se acuerda de la ley. Y lo único que sucede son simplemente explicaciones de por qué no se puede pagar tal o cual asignación. Y no es exclusivamente de Lota, conocemos y sabemos también de otras realidades y de otras situaciones en el país en donde las profesoras y profesores sufren la misma situación. Por eso todo el apoyo, todo el respaldo y también valorar enormemente la valentía de los profesores de Lota que indudablemente se han puesto en el lugar que corresponde y han dicho: nosotros iniciamos con este paro una medida para que efectivamente se resuelva esta tremenda ilegalidad en la cual está incumpliendo su empleador. Y en general no descartan una movilización radical si no hay un acercamiento de puntos con el gobierno para el retorno a clases. Por supuesto, nosotros creemos que se están dando situaciones que en realidad se van desencadenando toda una forma de actuar del ministerio que va llevando indudablemente a que tengamos que generar una movilización. No lo descartamos porque creemos que elementos más que concretos existen. No podemos seguir viendo que todos los días tenemos nuevos casos de colegas o de representantes de las comunidades educativas que tengan, por ejemplo, la enfermedad del COVID y este gobierno siga en la misma lógica de decir de que aquí en realidad hay que continuar con clases presenciales. Por tanto, nada se descarta. Nosotros estamos muy atentos a lo que está ocurriendo, también a cómo va avanzando la pandemia, también a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Gran Concepción, con las cifras que sabemos están realmente muy elevadas, y por tanto nada es descartable. Nosotros como profesoras y profesores estamos muy atentos y no vamos a tener problema en convocar alguna movilización grande a nivel nacional si es que las circunstancias obviamente así lo ameritan. Carlos, está en plena discusión y como actor social también dirigente se lo pregunto, porque la libertad de expresión, la libertad de protesta, de manifestarse, evidentemente que ha sido aplacada por la pandemia, por cuestiones obligadas, pero el presidente ha dicho que va a pedir la extensión del estado de catástrofe, del estado de excepción por el COVID, con el toque de queda y otras cosas incluidas, al parecer. Pero ya esto nos gusta mucho, ¿eh? Hemos escuchado opiniones de parlamentarios, actores sociales que ven que quizás se puede prestar para otra cosa ya y que el país se puede cuidar, pero ya de otra manera, no con tanta medida en contra de las libertades. ¿Qué opina usted? Sí, correcto. Nosotros compartimos esa misma percepción. Aquí lo que ha habido es un aprovechamiento también de parte de la autoridad, de parte del gobierno, respecto de estas medidas de excepción que dan cuenta de una situación de catástrofe. En esos términos habla cuando habla el señor Piñera. Y sin embargo, al momento de definir los cuidados al interior de las escuelas, dice con toda naturalidad que no hay ningún problema y allí pareciera que la catástrofe no existe. Es decir, solo hay catástrofe cuando hay que tomar medidas represivas, como toques de queda, como bajar, ¿cierto?, todo lo que son las libertades que tenemos los ciudadanos. Allí hay catástrofe. Pero al momento de tener que cuidarnos, de protegernos, pareciera que la catástrofe desaparece. Nosotros también creemos que en realidad ya es tiempo, porque llevamos mucho tiempo, con medidas que indudablemente no se condicen con lo que son también las libertades que nos corresponden como seres humanos. Cuidándonos, por supuesto, pero aquí reitero, no se ve ninguna coherencia entre el discurso que se tiene y el actuar que se tiene para un tipo de medidas y el discurso y las medidas que se toman respecto de otros. Y en eso no hay ningún problema de la autoridad para que los niños y los jóvenes de este país vayan, ¿cierto?, a una situación que les puede significar incluso la muerte. Y eso indudablemente que nos preocupa. Para ir ya finalizando, Carlos, ustedes proponen que por ahora es más seguro
clases a distancia. Pero ahí está el problema de la conectividad, que refleja la brecha socioeconómica que viven los estudiantes, las familias de este país. ¿Qué habría que hacer para que esa brecha disminuya en este periodo de pandemia, que quizás hasta cuándo nos va a acompañar? A lo mejor no un año entero más, pero sí un par de meses, mientras no se complete, por ejemplo, el plan de vacunación. ¿Qué pasa con la conexión a Internet, que sigue siendo un problema para muchos estudiantes? Por supuesto, bueno, ese es uno de los temas que también están planteados en nuestro petitorio, nuestros puntos de vista que le expresamos a la autoridad, los 9 puntos, porque creemos que el tema de la conectividad es clave y fundamental. Querámoslo o no, esta situación de pandemia va a significar que vamos a continuar con las clases telemáticas. Y yo creo que mucho más de 2 meses, yo creo que gran parte de este año 2021. Esto no es un tema que llegó para irse en un mes más. Probablemente, reitero, vamos a estar todo el 2021 igual con clases telemáticas y por tanto, esta situación que vino a develar la pandemia, la tremenda desigualdad que existe en Chile, en donde tenemos una cantidad enorme de familias que no tienen posibilidad de entregar acceso a conectividad, a aparatos tecnológicos, está demostrando de que indudablemente necesitamos hoy día que desde el gobierno central se entreguen y se provean los recursos para ello. Lo hemos venido pidiendo y exigiendo hace mucho tiempo, pero volvemos a caer en lo que hemos conversado en este momento, es decir, un gobierno que no escucha, un gobierno que no ve los problemas reales y un gobierno que en realidad no le preocupa al parecer que esta situación, más allá de que lo verbalice, pero que en la práctica no hace nada por buscar caminos que vayan en la línea efectivamente de generar de que esta conectividad llegue a los sectores más vulnerables que hoy día lamentablemente no lo tienen. Carlos Díaz, le agradezco su tiempo para conversar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. Estamos acá de manera telemática, haciendo este espacio justamente porque en nuestro canal tenemos medidas de resguardo ordenadas por nuestra universidad también, con emisión en estudio, pero también conversaciones como esta desde el hogar, ¿ya? Así que le agradezco y vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿eh? Por ahora son pocos los casos de retorno presencial y muchos papás decidieron dejar a sus hijos en sus casas, más allá de si el establecimiento estaba preparado o no. Así que gracias y estamos en contacto. No, un gusto, muchísimas gracias a ustedes también y un gran saludo a todas las profesoras y profesores, por supuesto, de toda la octava región, a seguir luchando por la vida y la salud, que siempre será lo primero para las docentes en todo Chile. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Ok, muy un amable. gusto, que te... Chao. Chaito, muchas gracias.